Muy buenas tardes, sean bienvenidos los estudiantes de la carrera de abogacía a este encuentro virtual en el que vamos a comentar algunos de los aspectos salientes del derecho civil a modo de introducción en la materia que nos convoca. El código que ha entrado a regir el ya no tan cercano 1 de agosto del año 2015 comprende tanto el derecho civil y el comercial, según la propia denominación del código. La unificación de los códigos civil y comercial supuso la desaparición de la duplicidad de códigos que existió en nuestro país durante más de 100 años. Recordemos que el Código de Comercio del entonces Estado de Buenos Aires, allá por el lejano año 1859, fue adoptado luego como Código de la Nación en el año 1862 y por ello convivió con el Código Civil a partir de la entrada en vigencia de este último en el año 1871. La unificación de los códigos civil y comercial está autorizada expresamente por el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna. Se trató de una aspiración de la doctrina argentina que ha llevado adelante un gran esfuerzo para el logro de la misma. Ello se evidenció en los múltiples proyectos de reforma que se han esbozado a lo largo de los años, como en las opiniones de los doctrinarios que durante muchos años reclamaron la existencia de un código que unifique las legislaciones civil y comercial. Desde luego que la unificación de los códigos no significó la desaparición del derecho comercial como entidad científica ni como rama del derecho argentino. El derecho comercial no ha perdido autonomía didáctica ni normativa. De hecho, la unificación se concentra en la teoría de las obligaciones, en la teoría de los contratos, en la inclusión en el cuerpo del código de algunos contratos que eran considerados típicamente mercantiles, como por ejemplo los contratos bancarios. La parte general del derecho privado nuclea en su contenido de forma mayoritaria todo lo que tradicionalmente se ha considerado objeto de estudio del derecho civil, y es por ello que interesa el estudio del derecho civil como tal para entender cómo es que llegamos a este punto en la historia del derecho argentino en el que se estudia la parte general del derecho privado y ya no solamente la parte general del derecho civil, como se solía hacer en forma general en las universidades argentinas. Desde este punto de vista, el derecho civil ha sido el derecho madre del cual se han ido disgregando las restantes ramas del derecho. El derecho civil ha conservado en su seno todo lo que realmente es fundamental del derecho privado. No por nada se ha dicho en doctrina que es el derecho que rige al hombre como tal, sin consideración de sus actividades o sus profesiones peculiares, que regla sus relaciones con sus semejantes y con el Estado, cuando éste actúa en su carácter de simple persona jurídica, y en tanto esas relaciones tengan por objeto satisfacer necesidades de carácter genéricamente humano. Esta es la definición de derecho civil que tradicionalmente estudiábamos de la obra de Borda. El derecho civil se ocupa, por consiguiente, del sujeto de derecho, sea la persona humana, es decir, de usted que me escucha, o de la persona jurídica, como por ejemplo una empresa o una fundación. Se ocupa asimismo de la familia, estableciendo, entre otras cosas, por ejemplo, los deberes alimentarios respecto del hijo. Se ocupa del objeto de los derechos, o sea, de los bienes y las cosas, estableciendo, por ejemplo, qué cosas se pueden vender y cuáles no. Y si quisiéramos ser más ilustrativos, diríamos que un ciudadano no puede celebrar un contrato para vender una plaza pública. Se ocupa también de las sucesiones, es decir, de qué es lo que ocurre después de la muerte de una persona en relación a los bienes de ésta. Arauz Castex nos explicaba el concepto de derecho civil diciendo que derecho civil alude al obrar del hombre de su casa, de su familia, al que nace, se cría, se casa, compra o alquila su vivienda o un campo, hipoteca, educa a sus hijos, hereda, testa y muere. En suma, al hombre cuando se conduce simplemente como tal, con relación a otros que se comportan en igual carácter, sin calificación ni particularidad. Este derecho civil
al que hacemos referencia se codificó en nuestro país a partir de la Ley 340, de la mano de don Dalmacio Vélez Sarsfield. Este es el código que hasta el año 2015 reunía las bases del ordenamiento jurídico en materia civil en nuestro país. Fue aprobado por el Congreso de la Nación a libro cerrado, es decir, sin modificaciones, el 25 de septiembre de 1869, mediante la ya referida Ley 340, y fue promulgado el 29 de septiembre del mismo año, entrando en vigencia el 1 de enero de 1871. Tuvo numerosas modificaciones desde ese entonces, que la doctrina fue criticando cada vez más y expresándose a favor de un nuevo código. El Código Civil constituyó la base del derecho civil argentino hasta el 1 de agosto del año 2015, cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial. Podemos leer en la obra de los académicos de la época que el Código de Vélez reflejó la influencia del derecho continental y de los principios liberales del siglo XVII, siendo sus principales fuentes el Código Civil de Vélez, el Código Civil de Francia y sus comentaristas. Pese a que el Código de Vélez fue un código que tuvo sus elogios por la estabilidad que le proporcionó entonces al ordenamiento jurídico argentino, no estuvo exento a lo largo de la historia de diversas modificaciones que resultaron necesarias para regular adecuadamente una sociedad que fue presentando grandes cambios a nivel social, político y económico. Nótese que nuestra sociedad avanza cada vez más rápido en diferentes aspectos de la vida. Un ejemplo de ello es lo que sucedió con el divorcio. Ahora bien, una cuestión a tener en cuenta es la de las fuentes de inspiración que tuvo el Código Civil. Y nótese que hablamos de las fuentes del Código Civil y no de las fuentes del derecho civil. De las fuentes del derecho civil vamos a ocuparnos más adelante. Por ahora vamos a hablar de las fuentes del Código Civil. Es así que para su redacción, Vélez se inspiró tanto en códigos contemporáneos y pasados que destacaron en aquella época, en leyes nacionales e internacionales y en buena parte de la doctrina reinante en aquel entonces. Las fuentes que se suelen mencionar son el derecho romano, la legislación española y patria, el derecho canónico, el Código de Napoleón y sus comentaristas, la obra de Freitas y otras fuentes que algunos han dado a llamar como fuentes menores. No por nada, Sor Joaquín Becú afirmó en su momento que el Código de Vélez fue uno de los más perfectos del mundo por su método, el acierto de sus disposiciones, la riqueza de su contenido y la novedad de las construcciones jurídicas que hasta ese entonces no habían llegado a tener estado legislativo. A diferencia de lo que ocurre con el Código Civil y Comercial de la Nación hoy vigente, el Código Civil presentaba una característica singular, consistente en la inclusión de notas al pie de los artículos, en las que Vélez expuso el origen y los fundamentos de tal o cual solución adoptada en la normativa, o bien citaba textos legales o transcribía párrafos de los tratadistas de la época. Estas notas son muy valiosas desde el punto de vista doctrinario, aunque es preciso señalar que en ellas hay numerosas erratas y se han apuntado contradicciones con el texto del artículo y la nota. Como es posible advertir, el Código Civil dio mucho de qué hablar durante su vigencia y se fue enfrentando a los cambios sociales, económicos y políticos que impusieron una constante actualización de su texto. Así, uno de los temas que dividió a la doctrina de la época respondía a la conveniencia de realizar reformas parciales en un código o, en cambio, sustituirlo íntegramente por otro. Hasta su derogación en el año 2014, el Código Civil solo había sido objeto de reformas parciales, destacándose por la importancia que tuvo la Ley de Matrimonio Civil, por ejemplo, y la Ley 17.711 del año 1968. Respecto de esta ley, corresponde reseñar que en el año 1966 la Secretaría de Estado de Justicia designó una comisión para evaluar una reforma al Código Civil.
sin determinar si esta debía ser total o debía ser parcial. Esta reforma tuvo como principal protagonista al gran jurista argentino Guillermo Borda. Entre los cambios más importantes de la reforma se incluye la teoría del abuso del derecho, el vicio de lesión, el principio de buena fe como regla para la interpretación de los contratos, la teoría de la imprevisión, la protección de los terceros de buena fe subadquirentes de derechos reales o personales en caso de nulidad, la adquisición de la mayoría de edad a los 21 años. Fue recién en años no tan lejanos que se modificó la adquisición de la mayoría de edad y se estipuló que ésta se adquiría a los 18 años. Pero en ese momento se dispuso que la adquisición de la mayoría de edad tenía lugar a los 21 años. También se puede señalar como aporte de esta ley la ampliación de la capacidad del menor que trabaja, la separación personal por presentación conjunta, entre otras grandes novedades. Por su parte, el Código de Comercio de nuestro país reguló las bases del comercio, los actos de comercio, la consideración legal del comerciante, entre otras materias mercantiles, desde el 10 de septiembre del año 1862 hasta el 1 de agosto del año 2015. Este código fue redactado por los juristas Eduardo Acevedo, de nacionalidad uruguaya, y por Dalmacio Vélez Sarsfield en el año 1858, sancionado en el año 1859 y, como ya se adelantó, fue originalmente utilizado para regir en el entonces Estado de Buenos Aires, que estaba separado del resto de las provincias, reunidas en la entonces llamada Confederación Argentina. Al unificarse la Argentina, en 1862, el mencionado código fue declarado por el Congreso Nacional mediante la Ley número 15 como nacional y pasó a regir en todo el país. Cabe destacar que, como al tiempo de ser redactado no había en Argentina un código civil, los autores incluyeron muchas disposiciones de esta materia en el Código de Comercio. Por eso, cuando en el año 1871 comenzó a regir el Código Civil elaborado por Vélez, se hizo necesario adaptarlo a la nueva legislación, lo que, después de varios intentos, se concretó en 1889 en base al proyecto elaborado por la Comisión de Códigos de la Cámara de Diputados. El 5 de octubre de 1889, el Congreso aprobó una reforma al Código que incluyó la nueva ley de quiebras, las ordenanzas de la aduana, la ley sobre garantías o certificados del depósito y las leyes de patente de invención. La nueva versión entró en vigencia el 1 de mayo de 1890. Durante el siglo XX tuvo otras modificaciones, entre ellas las relativas al régimen del cheque, la letra de cambio, prenda con registro, regulación de las sociedades comerciales y en materia de concursos y quiebras. Fue así que el Código de 1862, reformado en 1889 con las modificaciones ulteriores, rigió nuestro país hasta el 1 de agosto del año 2015, cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación. Luego del breve repaso histórico, corresponde referirse al código hoy vigente. Fue a principios del año 2011 que, a través del decreto 191, se dispuso constituir la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los códigos civil y comercial de la Nación, integrada por el doctor Ricardo Lorenzetti, la doctora Elena Hayton de Nolasco y la doctora Aida Kemelmayer de Carlucci. La comisión recibió aportes y propuestas de muchos juristas y entregó su proyecto al Poder Ejecutivo, que con algunas modificaciones lo remitió para su tratamiento por el Congreso Nacional, que aprobó sus 2.671 artículos mediante la Ley 26.994. De esta manera, a partir del 1 de agosto del año 2015, el Código Civil de Vélez Sarsfield quedó derogado luego de 145 años de vigencia. Una de las cuestiones a estudiar en esta parte general es la del método del código. Al respecto, una aclaración necesaria es que, en general, se ha llamado método de los códigos al ordenamiento sistemático y clasificador de las instituciones que dicho cuerpo regula. El propósito de la metodología como técnica legislativa es brindar coherencia y orden a las instituciones y normas que forman parte del código.
El Código Civil y Comercial hoy vigente se encuentra constituido de 2.671 artículos organizados en 6 libros, a diferencia de los 4.051 artículos que contenía el Código Civil de Vélez. Además de presentar una nueva metodología más cercana a la que se ha utilizado en la enseñanza universitaria, incorpora un título preliminar en el que están expresados los principios generales que son de indudable utilidad para su aplicación en todas las materias. La inclusión de este título preliminar ha sido una de las mayores innovaciones metodológicas del Código Civil y Comercial con relación al Código de Vélez. Pero además del título preliminar, a nosotros nos interesa el libro primero del Código. En el mismo se regula lo referido a la persona humana, a la persona jurídica. La persona jurídica como por ejemplo una fundación, una asociación. Se regula lo referido a los bienes, que tiene que ver con todo lo que forma parte del patrimonio de una persona. Se regula la teoría de los hechos y los actos jurídicos, de entre los cuales podemos destacar, a modo de ejemplo, la realización de un contrato. Sobre este asunto hay que decir que se ha seguido la tendencia doctrinaria civilista que históricamente reprochó a Vélez la ausencia de una parte general en el Código Civil. La necesidad de una parte general para el Código de Derecho Privado había sido remarcada también en los proyectos de reforma integral realizados en nuestro país. Me refiero al anteproyecto de reforma de Bibiloni de 1926, al proyecto de 1936, al anteproyecto de 1954, que tuvo como principal protagonista a Jan Vías, y los proyectos de 1993 y el de 1998, siendo este último el que cobra especial importancia. De hecho, de la lectura del libro primero, se advierte que su orden y contenido sigue los lineamientos del proyecto de 1998. Es muy importante que el estudiante de la carrera de Derecho estudie el esquema del Código Civil y Comercial, principalmente del título preliminar y del libro primero, por cuanto nosotros podemos remarcar algunas de las instituciones fundamentales que se regulan en el mismo y que nos interesan y se van a estudiar a lo largo de la parte general de esta materia. De hecho, la parte general contiene un título primero sobre la persona humana con 9 capítulos. El capítulo 1 nos interesa porque se regula el comienzo de la existencia de la persona, seguido por el capítulo segundo que regula la capacidad. Seguidamente el capítulo 3 regula los derechos y los actos personalísimos. El capítulo 4 regula la cuestión del nombre. Se regula en el capítulo 5 lo atinente al domicilio. El capítulo 6 refiere a la ausencia. El capítulo 7 versa sobre la presunción de fallecimiento. El 8 es sobre el fin de la existencia de las personas. Y como estará pudiendo advertir, son puntos del programa de estudio que usted va a ir recorriendo a lo largo del cursado de la materia. Posteriormente, el título segundo regula la noción de persona jurídica, el título tercero se dedica a los bienes, con sus 3 capítulos, el título cuarto regula la materia de los hechos y actos jurídicos, y finalmente el título 5 establece lo relativo a la transmisión de derechos. Como habrá podido advertir, tanto en el título preliminar como en el libro primero, nos encontramos con el contenido del programa de estudios de la materia, motivo por el cual no se puede dejar de estudiar un tema sin relacionarlo con el otro. Esa es la trascendencia de la parte general del derecho privado. Máxime si tenemos en cuenta que el Código Civil y Comercial ha importado la constitucionalización del derecho privado y sobre el asunto la Comisión ha sido muy explícita. Así podemos leer en los fundamentos que la mayoría de los códigos existentes se basan en una división tajante entre el derecho público y privado. En cambio, en el proceso que devino en el código hoy vigente, se tomó muy en cuenta los tratados en general, en particular los de derechos humanos y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. Tenga presente el estudiante que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX especialmente, ocurrieron hechos que derivaron en la instrumentación de los derechos humanos, hechos que han significado una tragedia para la humanidad y que el legislador no puede desconocer, y esa exigencia de la dignidad humana que ello así se refleje en la legislación de fondo. En este aspecto, en el Código se establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado.
ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina. En los fundamentos se mencionan varios ejemplos de ello: la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros aspectos, de entre los cuales, y para que sirva de ejemplo, mencionamos el artículo 17 del Código, referido a los derechos sobre el cuerpo humano. En él se ha establecido que los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores, y según lo dispongan las leyes especiales. Sobre el asunto, el Código Civil y Comercial reconoce determinados casos puntuales. Uno de ellos es la inviolabilidad de la persona. El artículo 51 consagra expresamente la inviolabilidad de la persona humana y el reconocimiento de su dignidad. Además, se menciona también la autonomía, y en tal sentido se dice que el principio de autonomía tiene una relevancia significativa en numerosas cuestiones que se relacionan con decisiones que el hombre toma acerca de sí mismo. Tómese en cuenta el artículo 26 del Código Civil y Comercial, por ejemplo. A su vez, podemos mencionar como otra expresión de esta constitucionalización del derecho privado el principio de igualdad, que implica la tutela y promoción del mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la comunidad, señala Rivera. Y ello se traduce en el ámbito del derecho privado en la generación de instituciones de protección y representación de las personas vulnerables, tales como los niños y los ancianos, y en el ámbito de las relaciones jurídicas patrimoniales, una cierta intervención del Estado a favor de las personas con menor poder de negociación. Por ejemplo, usted cuando solicita un préstamo a una entidad bancaria, no negocia todos y cada uno de los términos y condiciones en los que devolverá el dinero, por lo que es necesario que en estos contratos llamados de adhesión, el Estado tenga una intervención, por lo menos la de controlar cuál es el alcance de estas cláusulas, que muchas veces pueden ser abusivas. Bueno, a partir de allí es que nosotros podemos entender cómo es que se ha dado la constitucionalización del derecho privado. Y hay una mirada más humana, dicen algunos autores, del derecho privado, no tan patrimonialista como el Código Civil de Vélez. Bueno, estos han sido algunos de los aspectos más sobresalientes del Código Civil y Comercial y del derecho civil en general. A partir de esta introducción, invito a que todos ustedes puedan profundizar en la lectura de la bibliografía recomendada y puedan ir desarrollando cada vez más el entendimiento de los temas que hacen a esta primera parte de la materia, que, como ya les he dicho, son temas trascendentales y que no solamente van a servirle al estudiante para cursar y aprobar esta materia, sino también para el cursado de toda la carrera. De allí la importancia de esta parte general que, insisto, es trascendental y no se termina únicamente en el primer año, motivo por el cual los invito a que expresen sus dudas, a que vayan leyendo, a que esa lectura sea detenida y que cada vez puedan ir desarrollando nuevas herramientas de estudios en un camino que no es fácil, que es el de la universidad, pero que desde luego es apasionante. Por lo que ha sido todo por mi parte y espero que, por lo menos con esta clase virtual, se aproximen más a los contenidos de la materia. Muchas gracias.